Listo, chicos, a ver, confírmame si se escucha bien la transmisión, se ve la pantalla. Sí se ve y sí se escucha, Mm, profe. Ya, ok. Muy bien, vamos a empezar el tema de hoy, el capítulo 20. Seguimos con literatura peruana. Vamos a abarcar el tema del costumbrismo, el costumbrismo en el Perú. ¿Ya? A ver, la semana pasada habíamos hablado de la literatura de la emancipación, fue lo último que vimos, ¿no? Que era pues prácticamente el final de la colonia, ¿sí? La etapa en que se cierra el periodo colonial, ¿no? Con la independencia. Entonces, luego de la independencia se desarrolla este movimiento, coincidiendo pues con los inicios de la República, ¿ya? Entonces, vamos al tema. Buenos días, Miguel. El costumbrismo peruano. Ya, estamos hablando pues de la primera corriente de la etapa republicana, ¿sí? Va de 1828 a 1848, que son los primeros años de la República. El Perú recién se había independizado de España, ¿sí? De tal modo pues que se inicia un largo periodo, la etapa republicana, ¿no? Que tiene como primer movimiento precisamente al costumbrismo, ¿sí? Donde vamos a hablar pues de autores como Manuel Asensio Segura, ¿no? Que escribió Ñacatita. Hablaremos también de Felipe Pardo, que escribió el célebre relato Un viaje, ¿no? O El viaje del niño Boito, ¿no? Y entonces entramos a este periodo, el primer movimiento de la República. Ya, a ver, primero, este movimiento se da en un contexto bastante caótico. Estamos hablando de los primeros años de la República. Tú por historia sabes que cuando nos independizamos de España, ¿no? Nos gobernaron caudillos militares, ¿no? Caudillos que se sentían con derecho de gobernar, ¿no? ¿Ya? Ellos van a iniciar una primera etapa de gobiernos, ¿no? Donde encontramos pues muchos conflictos, muchos enfrentamientos, ¿no? Eh, Todos quieren gobernar el Perú, ¿no? Gobiernan y se dan golpes de Estado, ¿no? Así comienza la etapa republicana, en medio del caos político y social, ¿no? Sí, hay quienes están a favor de la república, otros están en contra, entonces generaba pues enfrentamientos, ¿no? Y terminaban pues, como decía, en golpes de Estado, ¿no? Además somos una sociedad que estamos pasando de ser colonia a ser república, ¿no? Todavía quedan algunas costumbres coloniales y también se busca una especie de identidad propia, una identidad que no hay, pues porque hemos sido colonia de España, hemos copiado todo de España. Entonces también la literatura hablará de lo propio en búsqueda de una identidad nacional, ¿no? Bien, entonces ese es el contexto, ¿no? Una época de caos durante el primer militarismo. Ahora, este movimiento tuvo antecedentes, ¿ah? Antes que aparezca el costumbrismo oficialmente en la etapa republicana, vamos a encontrar autores que se adelantaron a este tema de las costumbres, ¿no? En la etapa colonial encontramos a autores como Juan del Valle Caviedes, con Color Corvo, Mateo Rosas de Oquendo, que vivieron en la etapa colonial, ¿ya? Pero se adelantaron al costumbrismo, hablando pues de Lima, sus personajes, sus hábitos, ¿no? Sus defectos, ¿no? Entonces, ellos son precursores, ¿ya? Los costumbristas propiamente dichos ya viven en la etapa republicana, ¿no? El caso de Segura, el caso de Felipe Pardo. Ahora, ¿cómo es el costumbrismo? ¿Qué lo caracteriza? Veamos por acá. Ya. A ver, lógicamente, como dice el nombre del movimiento, el costumbrismo retrata tipos y costumbres
citadinas, ¿ya? Se retratan las costumbres de la sociedad, ¿no? ¿Qué son las costumbres? Costumbres son los hábitos, ¿no? Lo que habituamos a hacer, ¿no? Lo que se repite, ¿no? Así siempre, ¿no? Eh, por ejemplo, hay ciertas celebraciones que se repiten, ¿no? Todos los años, ¿no? Hay ciertas conductas que nosotros repetimos, ¿no? ¿No? Hay, por ejemplo, hay chicos que se persignan antes de salir, es su costumbre. Hay quienes tienen el buen hábito también, pues, de leer de repente a ciertas horas del día, ¿no? ¿No? También hay malas costumbres, o sea, las costumbres son los hábitos, pues, ¿sí o no? Lo que uno frecuenta hacer. Entonces, este movimiento nos habla de los comportamientos, de los hábitos, de los usos de, en este caso, la sociedad limeña. Ojo que el costumbrismo peruano solo te habla de la sociedad limeña, no habla de las costumbres rurales o provincianas, se centra en Lima. ¿Ya? ¿Por qué? Porque todos los autores de esa época, ¿no? Se concentraron en Lima. Además, en esos tiempos se pensaba que el Perú era solo Lima, ¿no? Entonces, se habla de las costumbres limeñas, ¿no? ¿Cómo se vive en Lima en los inicios de la República? Dos, este movimiento tiene tendencia realista, ¿ya? Es realista. ¿Por qué? Porque describe ambientes reales, personajes típicos de esa época, problemas de esa época. O sea, aquí no hay fantasía, no hay cosas sobrenaturales. Ya se describe un mundo, eh, digamos, parecido pues a la realidad, ¿no? Claro que es literatura, pero copia la realidad, ¿no? Otra característica, y esta es la más saltante, el costumbrismo es 100% satírico, ¿ya? Satírico. ¿Qué es satírico? Pues, a ver, ¿quién nos puede decir qué significa la palabra satírico? Ajá, a ver, Rafael nos dice, se refiere a la burla o tiene forma burlona, claro, ¿no? Satírico es burlón, burlesco, que tiene forma burlona, ¿no? Claro, en esta etapa los autores, pues, todos limeños, pues, y por naturaleza burlones, pues, ¿no? Van a atacar los defectos de la sociedad usando la burla, el humor ácido, este lenguaje sarcástico, ¿no? ¿Ya? Por ejemplo, Felipe Pardo escribió un poema que se llama El ministro y el aspirante, donde dice, este desorden que se nota no lo ataja ni San Pablo. El país está en bancarrota y hace este gobierno idiota del país un cementerio. Y este quiere un ministerio, ¿no? Fíjate cómo hay un tono pues, de ataque, pero en base al sarcasmo, a la burla. Eso es el estilo satírico. ¿Ya? Todos los autores de esta época fueron satíricos, ¿no? ¿Qué más? En esta etapa hay una actitud moralizante, ¿ya? O sea, los autores buscan corregir defectos, a través de la literatura se busca enseñar y sobre todo corregir los defectos de la sociedad, que por cierto eran pues muy notorios, ¿no? Era una época donde había mucha hipocresía, muchas ambiciones, donde había mucha chismosería también, ¿no? Eh, entonces, a través de la literatura se atacan esos defectos para justamente corregir, ¿no? O sea, como que se busca una sociedad más o menos correcta, ¿no? Por eso se critica los defectos, ¿no? ¿Qué más? Finalmente, en cuanto a los géneros, no se olviden, chicos, que en esta época los medios de difusión de el arte van a ser el teatro y el periodismo, ¿ya? Abunda el teatro y el periodismo. En teatro, sobre todo, las comedias, ¿no? Esta es la diversión de la época. Aquí no hay cine, no hay televisión todavía. La diversión de la sociedad limeña era el teatro, ¿no? ¿No? Las obras, sobre todo cómicas, ¿no?
Y justamente aquí aparece pues el padre del Teatro Nacional. ¿Quién era el padre del Teatro Nacional? Pues nada menos que Manuel Asensio Segura, ¿no? El autor de Yacatita. Otro medio de difusión va a ser el periodismo. ¿Qué, profe? ¿El periodismo también es un género literario? Claro, no todos, ¿no? Pero algunos trabajos periodísticos tienen calidad literaria. Por ejemplo, los artículos de costumbres, ¿no? Ciertas crónicas, ¿no? Periodísticas tienen nivel literario, ¿ya? Sobre todo en esta etapa se pone de moda el artículo de costumbres, ¿ya? Artículos de costumbres. Son como relatos o cuentos que circulan a través de los periódicos, ¿ya? De los periódicos, para hablar de las costumbres limeñas, ¿ya? ¿Ya? Artículos de costumbres, entonces son narraciones que se publican en periódicos para hablar sobre las costumbres limeñas, ¿no? Por ejemplo, ahí pues ubicamos el caso del relato Un viaje. Un viaje es un artículo de costumbres, ¿no? No es un cuento, no es una novela. En esta época no hay novelas, chicos. Todavía no se desarrolla la novela, no hay cuentos, lo que hay es mucho teatro y periodismo, ¿no? Listo, entonces resumen, el costumbrismo es una forma de retratar las costumbres y sobre todo los defectos de la sociedad limeña de aquellos tiempos, ¿no? Bien, vamos ahora a anotar aquí las vertientes. El costumbrismo tuvo dos vertientes, dos ramas se puede decir. Se dividió en anticriollismo y criollismo, ¿ya? El anticriollismo va a ser representado principalmente por Felipe Pardo y Aliaga, ¿ya? Y el criollismo representado por Manuel Asensio Segura. ¿Cuál es la diferencia? Miren, como dice aquí, fíjate, el anticriollismo eh, es un grupo conservador, ¿sí? O sea, ellos se apegan a los sistemas tradicionales. Los conservadores no buscan cambiar, ¿no? Los sistemas tradicionales. Ellos dicen, no hay que cambiar nada, los cambios son peligrosos, ¿no? Hay que mantener, hay que conservar lo tradicional. En cambio, los criollistas son liberales. Liberales son aquellos que están de acuerdo con los cambios, ¿no? ¿Sí? Que los cambios son necesarios, ¿no? En este caso, el cambio era la república. Eso era lo novedoso, ¿no? ¿De acuerdo? Los anticriollos, entonces, como no están de acuerdo con los cambios, ellos rechazan la república. Dicen que la república, no, eso no funciona, eso no sirve, mejor sigamos siendo colonia de España, ¿no? En cambio, los criollistas tienen esperanza en la república, ellos apoyan la república, ¿ya? Tienen la esperanza de que será mejor que la colonia, ¿no? Ya, entonces en esa época pasaba esto, pues, el conflicto entre liberales y conservadores, ¿no? Ahora, los anticriollos, aparte de ser conservadores, son autores que muestran desprecio por lo criollo y lo popular, ¿sí? Ellos van a censurar las costumbres pueblerinas o las costumbres populares, ¿no? Los bailes, ciertas celebraciones, ciertas fiestas, ciertos hábitos van a ser atacados eh, por ser vistos pues como de mal gusto o liberales, ¿no? También en este grupo anticriollo se emplea un lenguaje castizo, o sea, un castellano culto, sin contaminantes, sin jergas, sin voces vulgares, ¿no? El lenguaje culto. Y a la vez mordaz. Mordaz es que ataca, pues, ¿no? Que tiene un tono así medio amargo también, ¿no? Censura amargamente, ¿no? ¿Ya? Y siempre con estilo clásico, ¿no? Estos autores tienen formación clásica, entonces escriben así de manera racional, culta, didáctica, ¿no? Y como ya dijimos, por ser conservadores, los anticriollos atacan la república, ¿no? La incipiente república. Todo lo contrario ocurre en el bando criollista, ¿no? Los criollistas
muestran gusto por lo popular, retratan con buenos ojos las costumbres populares, ¿no? O sea, no hay esa censura, ¿no? Como en el caso anticriollo, ¿no? ¿Qué más? Los criollistas matizan su arte con expresiones criollas, con el lenguaje pueblerino. Claro, ellos usan el lenguaje, es el lenguaje de la conversación, el lenguaje de la calle, lleno de modismos, de refranes, de dichos populares, ¿no? Por ejemplo, Manuel Segura, en su obra Ñacatita, utiliza frases como gallina vieja da buen caldo, o qué se habrá creído ese mocito currutaco, ¿no? ¿No? Ese tipo de lenguaje, ¿no? Que no es tan culto, refinado, ¿no? Es el lenguaje de la conversación de esos tiempos, ¿no? ¿Ya? Y que incluso luego se va a heredar en la música también. Me acuerdo de una canción que decía, yo la quería patita, era la gila más buena moza del callejón. ¿Has escuchado ese tema? Bueno, ahí nota que dice, la quería patita, ¿no? Amigo, ¿no? Era la gila más buena moza. Gila es mujer, chica, ¿no? La jerga, pues, de esa época, ¿no? Era la chica más hermosa del callejón, pero dice, era la gila más buena moza del callejón, ¿no? Entonces el lenguaje, ¿no? Es el lenguaje populachero, es el lenguaje criollo, pues, ¿no? Pueblerino va a ser usado por los criollistas y lo vamos a ver, pues, con Manuel Segura, ¿no? Y finalmente los criollistas aceptan el nuevo sistema republicano. Lógico, como son liberales, están de acuerdo con el cambio, están de acuerdo con la república. ¿Listo? Ya, vamos a centrarnos en los dos autores principales de esta etapa. ¿Ya? Hablemos de Segura y de Felipe Pardo. Ya ve, comenzamos con Manuel Asensio Segura. ¿Qué importancia tiene Segura en nuestra literatura? Mira, digamos que Manuel Segura es el autor que, que ha desarrollado pues, más teatro que cualquier otro autor peruano. Ya tiene una abundante producción teatral, ¿no? Y personajes típicos, ¿no? Personajes criollos típicos de la ciudad de Lima. Entonces, por todo eso se le llama padre del Teatro Nacional, por su abundante producción y sus personajes típicos de la ciudad de Lima, ¿no? Segura nació en Lima, era un criollo, ¿ya? Y digamos que tuvo una formación local, aquí en la ciudad de Lima, ¿no? Él prácticamente se educó en cuarteles del ejército, ¿ya? Y durante un tiempo en su juventud, si bien es cierto, al comienzo, por ser hijo de un militar español, estuvo de parte de los realistas, luego pasó a luchar en el bando de los patriotas, pues, ¿no? Sí, eso pasaba en esos tiempos, ¿ah? Que en una misma familia habían realistas y habían patriotas. El papá realista, el hijo patriota. O había un hermano realista y un hermano patriota. Esas cosas pasaban en esos tiempos, ¿no? Entonces, Segura al principio fue realista y luego pasó al bando patriota y luchó en la batalla de Ayacucho, ¿no? ¿No? Al comienzo, digamos, tuvo esa posición realista y luego pasó al bando patriota, ¿no? Y terminó apoyando a la República incluso, ¿no? Ahora, Segura es un autor que principalmente cultiva la comedia, es comediante, la comedia de tipo criollista, ¿ya? Donde llama la atención ese lenguaje coloquial, popular, lleno de modismos, de dichos, de refranes, ¿no? Esa jerga criolla de aquellos tiempos, ¿no? Es lo que llama la atención en Segura. Ya, por acá tenemos obras principales de Segura. Tiene algunos textos poéticos. Ya la poesía de esta época no es pues romántica, no es sentimental, no, la poesía es así satírica, sarcástica, ¿no? Lo más saltante de él es su teatro.
Y ahí vas a encontrar comedias, pues como Ñacatita, que es su mejor comedia, El Sargento Canuto, ¿no? El Santo de Panchita, que le escribió en colaboración con su amigo Ricardo Palma. Las Tres Viudas, ¿no? Son las más conocidas comedias, ¿no? De Manuel Segura, ¿no? A ver, un ratito. Aquí me parece que faltó un autor. Ya, bueno. Ya, a ver. Esta obra que vamos a mencionar a continuación le pertenece a perdón, a Felipe Pardo y Aliaga. ¿Ya? Felipe Pardo y Aliaga. Antes de hablar de Ñacatita, quería brevemente comentar este texto. ¿Ya? De Felipe Pardo y Aliaga. ¿Ya? A ver. Ya, primero, Felipe Pardo también tiene su importancia, mire, él fue el iniciador del costumbrismo peruano. Fue el que estrenó la primera obra costumbrista en el Perú. ¿Ya? Esa obra que inició el costumbrismo se llama Frutos de la Educación. ¿Ya? La obra que inició el costumbrismo se llama Frutos de la Educación. Qué raro, tenía una diapositiva sobre Felipe Pardo, no parece. Ya. A ver, antes de seguir, veo ahí comentarios. A ver, Karen nos comenta allá sobre los liberales y conservadores, ¿no? Si es igual que izquierda o derecha. Claro, más o menos ahí, pues los liberales serían los de izquierda, ¿no? Y los conservadores serían los de derecha, claro. Así como ahora también hay esas pugnas, igual en esos tiempos también habían esas pugnas, ¿no? Correcto, Karen, así es, sí, tiene relación. Ya, entonces te comentaba que la primera obra costumbrista en el Perú la escribió Felipe Pardo, se llama Frutos de la Educación. ¿Ya? Es una comedia donde atacan una costumbre popular. En esa comedia ataca un baile popular de esos tiempos, un baile que se llama zamacueca, ¿ya? La zamacueca. Era un baile de origen afro, ¿no? ¿Ya? De origen afro, y que mayormente era de gusto pues popular, ¿no? Y que luego pegó también en las clases medias. Pero era un baile censurado por los conservadores, que eran pues mayormente la alta sociedad, la aristocracia limeña, ¿no? ¿Ya? Entonces, en esta comedia hay una especie de menosprecio al baile zamacueca. Y cuenta la historia de una limeña, ¿no? Que tiene su novio inglés, ¿no? En esa época venían muchos ingleses a Lima, ¿no? Tiene su novio inglés, ¿no? Que ya pues vive aquí en Lima, ¿no? Eh, y un día se van a una fiesta, pues, ¿no? Se van a una fiesta y en esa fiesta pusieron eh, una zamacueca, ¿ya? A la limeña no le gustaba la zamacueca, le encantaba la zamacueca. Así que se sacó los zapatos y se puso a bailar zamacueca, ¿no? ¿Ya? Todos la aplaudían, la limeña se movía muy bien, con mucha gracia, con mucha destreza, ¿no? Y todos pues la aclamaban, eso, así se baila, sí señor, qué movimientos, qué sensualidad, parece una auténtica africana, dijeron. La limeña se movió tanto que hasta se le vio el Espíritu Santo.
Pero todos felices, todos le aplaudían, ¿no? En cambio, el novio, el prometido, estaba asadazo, indignado porque su novia bailaba zamacueca, porque hacía esos movimientos atrevidos de caderas, ¿no? De pelvis, ¿no? Entonces dice que el novio ofendido se va de la fiesta, ¿ya? La madre lo alcanza cuando se está yendo, le dice, Eduardito, ¿qué pasa? ¿Por qué te vas de la fiesta? Y el novio, ¿saben lo que dijo? Su hija me ha deshonrado, bailando esa danza vulgar y populachera, ¿no? Ese baile que ha hecho su hija es indecente, es inmoral, ¿no? Es luciferino, le dijo, ¿no? O sea, a la limeña le dijo que era indecente por bailar zamacueca, ¿no? ¿No? Obviamente es una mirada, pues, prejuiciosa, es una mirada desde un punto de vista de una clase social, pues, que menosprecia, ¿no? Un baile popular, ¿no? Entonces, al baile zamacueca lo censuraron en esa época, ¿no? Actualmente censuran a la zamacueca, censuran al festejo, a la marinera, nadie, ¿sí o no? ¿No? Pero en esos tiempos sí eran bailes censurados, ¿no? Claro, es que era una sociedad también más conservadora, ¿no? La sociedad oficial era conservadora, pues. Las hijas en esa época estudiaban en conventos, usaban vestidos largos que les cubrían desde el cuello hasta los tobillos, ¿no? ¿No? Algunas solamente se dejaban ver un ojo, como las tapadas, ¿no? Así era la sociedad de esos tiempos, pues, ¿no? ¿No? Entonces, al baile zamacueca lo van a, pues, a censurar, pero desde un punto de vista conservador, aristocrático, ¿no? Bien, entonces, eso, por ejemplo, sería un ejemplo de anticriollismo, ¿no? Que ataca costumbres populares, ¿no? Entonces, con esta obra que hemos mencionado, Fruto de la Educación, comienza el costumbrismo, ¿no? En el Perú, ¿ya? No olvides, obra de Felipe Pardo, ¿eh? Bien, ahora sí, comentemos esta otra. La otra obra de Pardo es esta, ¿no? Un viaje, ¿ya? Un viaje es un artículo de costumbres, ¿ya? Ojo, no es un cuento, no es una novela, es un artículo de costumbres o artículo costumbrista. Es una narración que se publica dentro de un periódico, ¿ya? En este caso el periódico se llama El Espejo de mi Tierra, ¿ya? El Espejo de mi Tierra, fundado por Felipe Pardo, ¿ok? Eh, ya, pues, aquí aparece este famoso relato donde nos hablan de este personaje típico de la sociedad limeña de aquellos tiempos, el niño Goyito, ¿ya? El niño Goyito. Mira cómo comienza. Dice, el niño Goyito está de viaje. El niño Goyito va a cumplir 52 años. Pero cuando salió del vientre de su madre, le llamaron niño Goyito. Y niño Goyito le llaman hoy, y niño Goyito le llamarán 30 años más, porque hay muchas gentes que van al panteón como salieron del vientre de su madre. Este niño Goyito, que en cualquier otra parte sería un don Gregorión de buen tamaño, ha estado recibiendo por 3 años enteros cartas de Chile en que le avisan que es forzoso que se transporte a aquel país a arreglar ciertos negocios interesantísimos de familia que han quedado embrollados con la muerte súbita de un deudo, ¿no? A ver, aquí dice el niño Goyito va a viajar a Chile, pero resulta que este niño Goyito no es un niño. Goyito tiene 52 años, pero desde que salió del vientre de su madre y hasta que se muera, siempre será el niño Goyito. A ver, ¿por qué le dicen niño Goyito si no es un niño? Porque es un cincuentón, tiene 52 años, ¿eh? ¿Por qué le dicen niño Goyito? ¿Saben por qué? Porque este niño Goyito es, pues, el engreído de la casa, el mimado, el centro de las atenciones,
el que quiere que le sirvan, que le atiendan, el que no le gusta hacer nada en la casa, el zángano, pues, ¿no? Es un personaje de toda la vida. Siempre han existido los niños Goyitos. Y hasta hoy hay niños Goyitos, ¿no? De repente en esta sala también tenemos un niño Goyito, ¿no? El engreído de la casa, ¿no? Al cual su mamá pues lo abriga, ¿no? Le pone su desayuno en la mesa, un poco más le da en la boca, le alcanza el control remoto para que vea su tele, ¿no? Lo peina antes de que se vaya a la calle. Esos son los niños Goyitos, pues los engreídos, ¿no? ¿No? Entonces, aquí el autor se burla de esos personajes engreídos, ¿no? Indecisos y perezosos, ¿no? De la sociedad limeña, ¿no? Aquí habla de Goyito que se va a Chile, ¿ya? Porque ha fallecido un deudo de la familia, dice, ¿no? Ya ha quedado un asunto ahí enredado que él tiene que ir a resolver. Pero Goyito fue tan perezoso y tan indeciso que no viaja. Le mandan cartas durante 3 años y Goyito no viaja. Se la pasa pensando cómo podría ser el viaje y así profundas reflexiones y no viaja, ¿no? Después ya de 3 años de indecisión y ante la insistencia de cartas, porque siguen llegando las cartas de Chile, Goyito le pregunta a su médico privado, a su abogado, a su contador, le pregunta también al cura de la iglesia, al maestro de la escuela, si conviene o no viajar. Y todos pues lo convencieron de que viaje. Viaje nomás, don Goyito, eso es saludable, dijeron. Entonces Goyito decidió viajar. Y ahora él informa a sus hermanitas que se va de viaje, ¿ya? Y les dice que preparen su viaje. ¿Ya? Sus hermanitas, que son más viejas que él, preparan el viaje. ¿Ya? Él no hace nada, las que preparan el viaje son sus hermanitas. Dice que ellas prepararon el viaje durante 6 meses. 6 meses revolotearon preparando el viaje del niño Goyito. ¿Ya? Durante 6 meses compraron a diestra y siniestra. ¿Ya? Dice, eh, tienen a su cargo criados, sastres, mozos, monjas, frailes, que colaboraban con los preparativos del viaje. Las hermanitas iban a todas las tiendas y almacenes de la ciudad y compraban pues, docenas de camisas, pantalones, sacos para todas las estaciones. Mandaron a tejer chompas de lana en provincia, bufandas, guantes, sombreros, los dulces que más le gustaban a Goyito, eh, un botiquín por si acaso se enferma, vinagre para el mareo, ¿no? Medallitas para la buena suerte y así, todo un conjunto de detalles y compras pues para que Goyito viaje cómodamente, ¿no? Cómodamente, ¿no? ¿Ya? Entonces, luego de 6 meses de preparativos, ya todo está listo. Hay una caravana de carruajes que se llevará pues el equipaje de Goyito al Callao, ¿no? ¿No? Ya, pues se va la caravana, ¿no? Y llegan al Callao y ven un barco elegante, ¿ah? Un barco digno de la Armada Real Española, ¿no? Goyito sube a este barco y ve de arriba una multitud que ha venido a despedirlo, ¿no? Amigos, parientes y curiosos se juntaron, todos con sus mejores trajes y sombreros, con pañuelos en la mano, despedían al niño Goyito. ¿Ya? Las hermanitas hechas un mar de lágrimas, llorando porque su Goyito se va, haciendo encargos, dando las últimas recomendaciones, pidiendo que les mande cartas, ¿no? Así despidieron al niño Goyito. Así el barco parte rumbo a Chile y todos, con pañuelo en mano, despiden a Goyito, ¿no? La partida fue tan, digamos así, triunfal, tan apoteósica, que quedó pues en la mente de los limeños, ¿no? El día del viaje de Goyito quedó grabado como si fuese un hito histórico, como si fuese la caída de Roma. Todo comenzaba de nuevo.
se iniciaba una nueva época para los limeños. El autor dice así sarcásticamente: desde aquel tiempo, la historia de los limeños ya no se dividía en antes de Cristo ni después de Cristo, sino antes y después del niño bonito, ¿no? Obviamente hay un sarcasmo ahí, ¿no? El autor aquí, con un lenguaje muy humorístico, se burla de estos afanes, de estas costumbres de la burguesía limeña para preparar sus viajes. Se burla también del engreimiento de personajes de la burguesía limeña, ¿no? ¿Ya? Bien, entonces, la idea pues, es usar eso, ¿no? La sátira, el humor, para retratar costumbres de esa época. Muy bien, vamos ahora a sí, hablar de la obra principal de Manuel Segura. ¿Ya? Ya, chicos, hoy vamos a terminar un poquito antes porque tengo un seminario con los chicos que van a postular a San Marcos, ¿ya? Y eso tiene una programación distinta, pues, ¿no? ¿Ya? Así que vamos a acabar el tema, la práctica, y ustedes se enfrentan al temático, ¿ya? Ya, entonces vamos al caso de Ñacatita. ¿Ya? Ñacatita de Manuel Asensio Segura. Ya, a ver, en primer lugar, digamos que Ñacatita pertenece al género dramático, o sea, es una obra de teatro. Ya esta obra fue escrita para ser vista en teatro. Claro que se puede leer, ¿no? Y se puede contar también, pero esta obra fue escrita para ser representada en un teatro, ¿no? Por el uso del humor, la jocosidad, ¿no? Es una obra que se clasifica como comedia. ¿Ya? Es comedia, no es una novela, no es un cuento, es una comedia. ¿Ya? La obra se divide en 4 actos y está escrito en verso. Sí, como era costumbre todavía en esos tiempos, el teatro se escribía en verso octosílabo. ¿Ya? Eso viene de la influencia española. Sí, ya nos hemos independizado de España políticamente, pero en literatura todavía somos dependientes, todavía seguimos copiando moldes españoles de la literatura española. Entonces, esta obra está escrita en verso octosílabo. ¿Ya? El tema. El tema central es el matrimonio por interés y la rebeldía de la hija. El matrimonio por interés. Este tema ya es conocido, chicos. ¿Eh? Este tema ya se ha tratado antes en una obra española. A ver, ¿se acuerdan? En la literatura española hay una obra de una mamá ambiciosa que obliga a su hija jovencita a casarse con un hombre viejo y adinerado, ¿no? ¿Y cómo se llama esa obra española? A ver, ¿quién lo recuerda? De una madre interesada que obliga a su hija jovencita a casarse con un viejo rico. Como bien Cristel, El sí de las niñas, exacto. Esa es la obra española ¿no? de Fernández de Moratín, que habla del matrimonio por interés, ¿no? O sea, estamos aquí viendo una obra que está retomando un tema, pero ahora con personajes limeños y ambientados en nuestra ciudad, ya no en España, ¿no? Ahora, hay una diferencia, la actitud de la hija. En el caso de El sí de las niñas, ¿se acuerdan de la hija Paquita, de 16 añitos? ¿Cómo es la hija en esa historia? ¿Cómo era Paquita, la hija? Claro, bien Karen, era bien sumisa y obediente, ¿no? Su madre le dice, te casarás con don Diego. Y Paquita agacha su cabeza y dice, sí, madre, se hará lo que tú digas. Así era Paquita, bien sumisa y obediente, ¿no? Claro que en el fondo está sufriendo, pero ella acepta lo que dice su madre, ¿no? ¿Ya? En cambio, la hija en esta obra, Ñacatita, es rebelde, ¿sí? Es rebelde. Ella se opone a los planes de su madre, contradice, ¿no? sus órdenes
y hasta amenaza con fugarse con su enamorado, fíjate. ¿Qué tal la amenaza, no? Fugarse con su enamorado, ¿no? Ya, entonces es una chica rebelde, ¿no? Rebelde, ¿no? Esa es la diferencia con el sí de las niñas, ¿no? Bien, aquí tenemos a los personajes de la obra, ¿ya? Intervienen Doña Rufina, ella es la mamá interesada, ambiciosa. Don Jesús es el papá de Juliana, es el esposo de Doña Rufina, ¿ya? Es el esposo que en conflicto con Doña Rufina, porque Doña Rufina pues tiene un carácter muy así áspero, muy también dominante, ella quiere mandar en la casa, ¿no? Don Jesús no se deja pisar el poncho, no es pisado, ¿no? Y viene pues este conflicto, ¿no? Entre ella y él, por quién manda en esa casa, ¿no? Juliana es la hija de los dos, ¿ya? Hija de Doña Rufina y Don Jesús. Ñacatita, que es el personaje más llamativo de esta historia, ¿no? La que va pues a crear los enredos en estos asuntos matrimoniales, ¿no? Manuel o Don Manuel es el joven pretendiente de Juliana, ¿ya? Es el enamorado clandestino de Juliana. Es un muchacho pobre, huérfano, pero muy sincero, de buenos sentimientos, ¿no? Don Alejo, él es el viejo pretendiente de Juliana, un tipo que se pinta de muy adinerado, de muy educado, ¿no? ¿No? Después tenemos a Don Juan. Don Juan es un mensajero que aparece al final de la obra, ¿no? Para dar solución al conflicto. Mercedes es una criada que trabaja en la casa de Doña Rufina. Y es como también algo así como el paño de lágrimas de Juliana, ¿ya? Muy bien, veamos la trama de Ñacatita. La obra nos retrata la vida de una familia de clase media. Esto también es típico de Segura, él retrata la clase media y popular de Lima, ¿ya? En este caso es una familia de clase media, no son ricos, tampoco son pobres, formada por Don Jesús y Doña Rufina, ¿ya? Don Jesús participó en la Guerra de Independencia, por eso él ahora tiene un buen puesto en el Estado, tiene un buen trabajo, ¿ya? Tiene una casa bien construida, con una sala decentemente amoblada, ¿no? Entonces, por eso decimos que él es de clase media, ¿no? Pero doña Rufina se alucina de la alta sociedad. Ella siempre es arribista, quiere, siempre está, pues, del lado de los que tienen más dinero, ¿no? Ya, ellos tienen una hija ya joven, en edad de casarse o de tener pretendientes, se llama Juliana, ¿ya? Ahora, Juliana tiene dos pretendientes, uno joven y uno viejo, ¿no? Su pretendiente joven es Manuel. Ella está enamorada de Manuel, ¿ya? Pero es una relación, digamos así, en secreto, ¿no? Pero a Juliana la pretende también don Alejo, ¿ya? Que se pinta de muy sofisticado, adinerado, bien educado, que ha estado mucho tiempo en Francia, ¿no? ¿Ya? Él, siempre alardeador, le declara su amor a Juliana. Pero Juliana no lo quiere, pues, ¿no? A Juliana le cae mal este tipo, que es muy pedante, ¿no? Muy arrogante, ¿no? Lo rechaza. Por eso que don Alejo busca ayuda profesional. Busca los servicios de una alcahueta. ¿Quién hace el papel de alcahueta en esta historia? Y ahí salta Ñacatita, ¿no? Ñacatita. Ñacatita es una joyita, entre comillas, pues, ¿no? Sí, es un saco de defectos. A ver, ¿cómo es Ñacatita? ¿Cómo es Ñacatita? ¿No? Es chismosa, para empezar, chismosaza, se sabe la vida de todo el mundo y siempre está pues ahí eh, creando conflictos con los chismes, con los rumores. Ella representa a la chismosa del barrio, que es un personaje de toda la vida, ¿sí o no? De repente en tu barrio también conoces a una vecina chismosa,
de esas que paran barriendo la puerta todo el día, o de aquellas que paran pues preguntando por los demás y luego divulgando, ¿no? La vida personal y hasta tergiversando, creando problemas, ¿no? No, no hay que ser así. Los chismes traen muchos problemas, chicos, ¿no? Pero doña Catita es así, no puede con el chisme. Aparte es alcahueta. Ella es como una intermediaria, le saca provecho a estos conflictos amorosos, ¿no? Aparte es metiche, es falsa piadosa, todos los domingos va a la misa, reza un montón, se golpea el pecho, pero después sale y comienza a hablar mal de la gente, comienza a calumniar, ¿no? ¿No? O sea, cae en la hipocresía, pues, ¿no? En la hipocresía, ¿no? ¿Ya? Pero es el personaje más, pues, pintoresco de esta obra, la que llama la atención, ¿no? ¿No? La que hará reír más al público también, ¿no? Bien, entonces doña Catita se pone al servicio de don Alejo, ¿ya? De don Alejo. Ya pues, don Alejo le paga para que doña Catita convenza a los padres de Juliana de aceptar la relación, ¿no? Doña Catita se hace amiga de doña Rufina, ¿no? Como ellas siempre van a la misa los domingos, y ahí se van a, pues, a conocer, pues, ¿no? Doña Catita se pinta, pues, como muy piadosa, como muy espiritual, muy consejera también, ¿no? Se hace amiga de doña Rufina, ¿ya? Ya, pues, se gana su confianza y siempre le comenta, pues, que ella está rezando mucho, que hace penitencia. Le comenta últimamente que ha estado ayunando, ¿no? Que ha ayunado todo el día, ¿no? Doña Rufina le dice, ah, qué piadosa eres, le dice, ¿no? Debes tener ya mucha hambre. Vamos, te invito a almorzar a mi casa, le dice, ¿no? Estoy sola, le dice, ¿no? Mi marido ha salido. Eh, no, no se preocupe, doña Rufina. No, no es molestia, necesito compañía y con quién hablar, le dijo, ¿no? Ya, pues ya que insiste, ¿no? Y fue pues a la casa de Rufina. Rufina pues le invita a comer, su almuerzo, ¿no? Su entrada, su refresco, y ella se come todo en un 2x3 y pide yapa, ¿no? Pide postre, ¿no? Así ña Catita siempre pues le saca provecho a todo, ¿no? Y ahí le comienza a hablar, pues, ¿no? Le dice que haya llegado a Lima un caballero eh, muy refinado, bien educado, de buena posición, ¿no? ¿No? Que tiene fortuna, que se llama Don Alejo y que está interesado en su hija Juliana, que la ha visto y que ha quedado enamorado a primera vista, dice, ¿no? Cuando Rufina escucha que el señor es adinerado, ¿no? Le brillan los ojos. Rufina ve a su hija como una mina de oro, chicos, ¿no? Ya pues él dice, Yacatita, dile que venga a visitarnos. Las puertas de mi casa estarán abiertas, que venga esta misma tarde, dice, ¿no? Y así acordaron que esa tarde vendría pues don Alejo, ¿no? Y así fue. Pasan las horas y Yacatita regresa a la casa con don Alejo. Entra Alejo pues a la casa, ni bien entra, comienza a hacer su show, como siempre alardeando. Él entra y hasta saluda en francés, le dice a doña Rufina, bonsoir, mademoiselle, ¿no? Y le besa la mano. eh, y comienza pues a saludar a todos, a don Jesús, a Juliana, le besa la mano, torciéndose los bigotes, levantando las cejas, ¿no? Dándoselas de ganador, pues, ¿no? Rufina comienza a preguntarle a qué se dedica, ¿no? Eh, ¿No? Acerca de su familia. Y don Alejo pues la deslumbra, le dice que él es un hacendado, tiene una hacienda en provincia, tiene negocios en Lima, que él ha estado por Francia, que él se ha educado en Francia, por eso que él puede hablar en francés, ¿no? Y que desde que vio a Juliana quedó deslumbrado para siempre, ¿no? Que está enamoradísimo de Juliana, ¿no? Que él quiere cortejarla, ¿no? Doña Rufina quedó encantada con don Alejo. A don Jesús no le cae don Alejo. Él dice que estos tipos que alardean demasiado es porque algo ocultan, ¿no? Bueno, eso es cierto, ¿no?
A Juliana menos, no le cae don Alejo, y le cae de patada, ¿no? Porque es arrogante, ¿no? Alardeador, pues no, no le cae. Bueno, luego de esta visita, doña Rufina está convencida de que Juliana debe casarse con don Alejo. Así que le impone el matrimonio. Juliana dice que le dice a su madre que ella no es dueña de su voluntad, que no la puede obligar, ¿no? Que ella ama a otra persona. Aquí Juliana le confiesa a su madre que ella está enamorada de Manuel. Manuel, ¿ya? Que era un muchacho joven, pero sin fortuna, ¿no? Rufina dice, ¿qué cosa prefieres a ese pobre diablo antes que a este caballero decente? ¿Acaso te has vuelto loca? No quiero ver a ese muchacho en mi casa. No me traigas a ese pastrulo cara de sopa con yuyo a mi casa, ¿no? La señora no lo quiere porque Manuel es pobre, ¿no? ¿Ya? ¿Ya? Ella quiere que su hija se case con Alejo porque es rico, pues, ¿no? Ya, pues entonces Juliana se opone a los planes de su madre, incluso amenaza con fugarse con Manuel, ¿no? Y se va llorando, pues, y la consuela Mercedes, que es su paño de lágrimas, ¿no? Juliana busca a su papá, que es más comprensivo, y le pide que no la obliguen a casarse con el tal don Alejo, ¿no? Porque era la costumbre, pero en esos tiempos la costumbre era que los padres decidían con quién se casaba la hija. Así era antes, era la norma, la costumbre. Los padres decidían con quién se casaba la hija, ¿no? Entonces, por eso ella le pide que no le impongan este matrimonio, ¿no? Don Jesús le confiesa a su hija que a él tampoco le cae don Alejo por ser muy arrogante, muy alardeador, que él sospecha que algo oculta, ¿no? Es más, le dice que a él le gustaría que Juliana termine casada con Manuel, porque él conoce a Manuel, ¿ya? Es que Manuel es su ahijado, ¿sí? Manuel es ahijado. El papá de Manuel y don Jesús fueron muy amigos, hasta lucharon juntos en la Guerra de Independencia. Es más, el papá de Manuel le salvó la vida a don Jesús en una batalla. Y el papá de Manuel murió, pues. Y antes de morir le pidió a Jesús que vea por su hijo, ¿no? Que se queda huérfano, ¿no? Entonces don Jesús aprecia a Manuel, lo ve como un hijo, lo conoce, sabe que es de buenos sentimientos, ¿no? Que es sincero, ¿no? Por eso él dice que 1000 veces prefiere que su hija sea feliz al lado de Manuel, ¿no? Bien, todo esto lo va a escuchar alguien detrás de la puerta. ¿Quién estaba detrás de la puerta? Así es como ya te imaginas, Ñacatita la chismosa, ¿no? ¿Ya? Ñacatita, luego de escuchar esto, va donde doña Rufina y le cuenta. Doña Rufina, hable seriamente con su esposo. Está alentando a la niña Juliana a comprometerse con el Manuel, le dice, ¿no? La va a condenar a la pobreza, le dice, ¿no? Cuando Rufina escucha esto, se enoja, pues, va y se pelea con su marido. Oye, viejo, ¿es verdad que estás alentando a la niña a comprometerse con el manongo? ¿Acaso has perdido el juicio? ¿Quieres condenarla a la pobreza? ¿No? Y don Jesús le dice, Manuel es un muchacho bueno, es sincero, de buenos sentimientos, pero es pobre, le dice Rufina. ¿Y qué? ¿Y tú qué eres? Interesada, le dijo, ¿no? Solo te interesa el dinero, no la felicidad de tu hija, ¿no? Y ella lo insulta, calla, viejo pelado, cállate tú, bruja. Y comenzaron a discutir, se insultaron y hasta casi se divorcian ese día, todo por culpa de metiche de Ñacatita, ¿no? Ya pues, doña Rufina incluso amenaza con irse de la casa porque ha sido ofendida por don Jesús, ¿no? ¿Ya? Mientras tanto, Ñacatita, muy astuta, le ofrece sus servicios a Manuel. Sí, Ñacatita le dice que lo puede ayudar. Tú me recuerdas a mi hijo, por eso te voy a ayudar. Voy a convencer a doña Rufina de que acepte tu relación con Juliana, ¿no? De verdad, señora, es usted un pan de Dios.
no sé cómo agradecerle, yo no tengo fortuna, tengo unas cuantas monedas, acéptelas. Dice, no, no, le dice Yacatita, no, yo lo hago porque te aprecio, por favor acepte estas cuantas monedas. Bueno, ya que insistes, y agarró las monedas de Manuel que apenas tenía, pues, ¿no? ¿Ya? Doña Catita no lo ayuda, lo engaña más bien. Ella dice que lo ayuda, pero no. Le saca plata a don Alejo y le saca plata a Manuel, ¿no? Al final le dice, ¿sabes qué, Manuel? Doña Rufina no te quiere porque eres pobre y nunca te aceptará. La única solución es que tú y Juliana se fuguen, ¿no? Yo los voy a ayudar, dice, ¿no? Y así Catita pues plantea esta fuga y Juliana está dispuesta, ella está dispuesta a fugarse con su enamorado. Manuel está así con cierto temor todavía, ¿no? Ya, pues llega el día de la fuga, ¿ya? Para esto también apoya Mercedes, ¿no? Que es la cómplice de Juliana, ¿no? ¿Ya? Ya, pues estaban ya a punto de fugarse Juliana y Manuel cuando doña Catita los traiciona y le cuenta a don Jesús que los chicos están a punto de escapar. ¿Ya? Entonces aparece don Jesús en el momento de la fuga, ¿ya? Ya pues se decepciona de Manuel, ¿no? Al ver que se la estaba llevando a su hija, ¿no? Le reclama, pues Manuel, ¿qué significa esto? ¿A dónde te llevas a mi hija? ¿Qué pretendías hacer con ella? ¿No? Profesor, su micrófono está apagado. Profesor. Profe, no estaba utilizando el audio, ¿verdad? Porque no se le escucha.
Uy, se apagó el micro. Decía que Ñacatita es un personaje muy pintoresco, ¿no? Ella es llamada la Celestina criolla porque ella es un eco de la Celestina española. En España hay una obra que se llama La Celestina, donde la protagonista es chismosa y alcahueta, ¿no? Igual es Ñacatita, ¿sí, no? Por eso que Ñacatita es la Celestina criolla, o la Celestina limeña. ¿Bien? Bien, chicos, no sé si hasta aquí tenemos alguna pregunta. Sí, pues se me había apagado el micro, ya lo vi. Ya, ¿alguna pregunta, chicos, hasta aquí? Antes de pasar a la práctica. ¿Sí? ¿Todo claro? Ya, muy bien. Entonces, vamos a continuar ahora con la práctica. Ya, a ver. Vamos a ver la práctica, todos chicos con su libro, con su dirigida, o dirigida, ¿no? La dirigida del tema 20. ¿Ya? Del tema 20. Ya, listo, listo, comenzamos con la práctica. Ya, a ver, comenzamos, ¿no? Ahí está, primera pregunta. Dice, en el periodo del costumbrismo peruano destacó por sus comedias festivas cargado de giros populares o coloquiales. ¿Quién destacó en comedia y tenía ese lenguaje popular, coloquial? A ver, ¿qué dicen, chicos? Lancen su clave. Bueno, ahí hay dos caminos nomás, ¿no? O es Pardo o es Segura, ¿cierto? Felipe Pardo o Manuel Segura. Y ahí como dice que es comediante y usa el lenguaje popular, coloquial, ya, pues ahí solamente puede ser Manuel Segura, ¿no? Claro, muy bien, dijiste la E, correcto. Esa es la respuesta, ¿ya? Entonces ahí agregamos la clave, respuesta Manuel Asensio Segura. Ñacatita, el sargento Canuto, las tres viudas son comedias, donde usa el lenguaje populachero, ¿no? Listo. Sigamos con la pregunta 2. Ya dice, señale las características principales del costumbrismo. Ya, ojo, cuidado, son dos características en cada alternativa, tienen que cumplir las dos, pues, ¿no? Dice, universalismo. Universalismo, chicos, es cuando la literatura aborda temas que se dan o que se entienden en cualquier lugar del mundo, ¿ya? Hay obras universales, pues, ¿no? Pero cuando habla de Ñacatita, Ñacatita te habla de cómo es Lima, cuáles son los bailes, las costumbres, o el costumbrismo, ¿no? La forma de ser, los comportamientos. O sea, esa literatura no es universal, es algo local, ¿ya? Es algo local, no es universal, es local, ¿no? Ya, se descarta por universalismo. Entonces, es más bien una literatura localista, ¿ya? Localista. La B, variedad temática. Puede ser, hay varios temas. Regionalismo. Regionalismo significa, chicos, hablar de las provincias, de las zonas rurales, ¿ya? ¿Y es correcto que el costumbrismo habla de las costumbres de las provincias? No, pues el costumbrismo habla de Lima, la ciudad, ¿ya? No es regionalista. El regionalismo es la literatura que enfoca el mundo rural o el mundo provinciano de los países, ¿no? De América, ¿no? Ya, no es regionalista. La C, tendencia realista. ¿El costumbrismo es realista o no?
¿Habla de ambientes reales, personajes que existen? Claro que sí. Esto sí va. Esto sí. Estilo satírico. Ya, esta es la clave, ¿sí o no? Claro, el costumbrismo es 100% satírico. Todos los costumbristas usan la sátira como un medio o un instrumento de crítica, ¿no? Esta es esa. Liberal, ya mira, no todos son liberales. Recuerda que en esta época hay liberales y hay conservadores, ¿no? Acá está generalizando, ¿no? Subjetivo es sentimental. El costumbrismo no es de expresar sentimientos, es retratar costumbres, hábitos, ¿no? Satírico sí, pero barroco no. Barroco no. Estilo barroco es algo más, se refiere al estilo complicado, muy adornado, difícil de entender, porque el lenguaje está muy lujoso, ¿no? No es barroco. ¿Ya? La clave es la C nada más. ¿Ya? Entonces, ahí confirmamos la clave C de cerebro. ¿Ya? Entonces, el costumbrismo es una literatura de tendencia realista, pero con estilo satírico. Usa el humor, usa la burla. ¿Ya? Listo. Ya, a ver, sigamos. Vamos a la pregunta 3. Ya, el pasadismo o anticriollismo en el Perú. Ya, hay que completar. ¿Ah? A ver, el pasadismo o anticriollismo en el Perú. Ya, a ver, un minuto para dar la clave, chicos. A ver, ya tenemos respuestas. Todos me dicen es la D. Sí, 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 todos coinciden en la D. Veamos si es la D. El anticriollismo fue conservador y antirrepublicano. Bien, esa es la respuesta. Claro. El anticriollismo es el sector conservador de esa época, ¿no? No está de acuerdo con la república, no está de acuerdo con los cambios, ¿no? Es antirrepublicano. Muy bien. La clave es la D, ¿no? Clave D. Listo, listo. Pregunta 4. En la comedia, Frutos de la Educación, el autor, ahí hay que completar también, ¿ah? Ya, esta es una obra de Felipe Pardo, ¿ah? Frutos de la Educación es obra de Felipe Pardo. Ya, ¿qué plantea el autor en esta obra? Ya, listo chicos, a ver qué dicen. Estamos en la 4. Ya, a ver, me dice, profesor, es la C. Veamos. En Frutos de la Educación, el autor menosprecia una costumbre popular. Claro, muy bien. Menosprecia el baile zamacueca. Pero si no puede ser la D, no, es que dice elogia, ¿no? La D dice elogia al baile. No lo elogia, ¿no? Lo critica, lo ataca, lo menosprecia, ¿no? Lo tilda de indecente, ¿no? ¿Ya? Entonces ahí la clave correcta era la C. Menosprecia. Bueno, un momentito, se fue la imagen. Y ahora sí. ¿Ya? Entonces la clave ahí es cerebro.
Ahí está, clave C. Menosprecia una costumbre popular, ¿no? Bien, sigamos. Ya, un ratito, chicos, que se ha congelado, parece la imagen. Ya. Pregunta 6. A ver, atención, ¿me escuchan bien, chicos? Había congelado la imagen. ¿Sí? ¿Me escuchan todos? ¿Sí? Estamos en la pregunta 6. Ya, a ver, 6. Pregunta 6. Dice, la composición literaria Un viaje de Felipe Pardo se clasifica como... A ver, ¿qué tipo de obra es Un viaje de Felipe Pardo? Cuento costumbrista, poema satírico, artículo de costumbres, apólogo, comedia anticriolla. A ver, ¿qué dicen, chicos? A ver, me dice Karen la B, Mariana opina que es la A, Lisette dice que es la C. Ya, chicos, recuerden que un viaje no es un cuento, ¿ah? No es un cuento. Por la forma en que se publica, por el estilo también, esto es un artículo de costumbres, ¿ya? No es un cuento. Cuento es un relato, pues, imaginario, ¿no? Que se puede publicar, pues, en forma independiente, ¿no? En cambio, un artículo de costumbres siempre se publica en un periódico, ¿ya? Y eso pasa con un viaje, aparece en el periódico El Espejo de mi Tierra, ¿ya? Entonces aquí la clave es la C, artículo de costumbres, ¿no? Bien, sigamos. Pregunta 7. Manuel Segura es llamado padre del Teatro Nacional por... Manuel Segura es llamado padre del Teatro Nacional por... A ver. Ya, listos, a ver, ¿cuál es la clave en la 7? A ver, Mariana nos dice la C, Karen plantea que es la B. Ah, luego se corrige, la E. A ver. Vamos a aclarar la idea. Ya, esto de padre del Teatro Nacional, la palabra padre tiene varias connotaciones. A veces es el creador, a veces es el que escribe más en ese tema, ¿no? O el mejor a veces, ¿no? En el caso de Segura, este título de padre del Teatro Nacional no es porque haya sido el primero, ¿ah? No. Porque primero, el primero en hacer teatro en el Perú fue Felipe Pardo, con Frutos de la Educación. Pero Pardo luego se dedicó más al periodismo y a la poesía, ¿ya? Pardo fue más poeta y periodista.
En cambio, Segura se dedicó más al teatro. Y él tiene una abundante producción teatral, pues, ¿no? Ñacatita, el Sargento Canuto, el Santo de Panchita, las Tres Viudas, etcétera, etcétera, ¿no? Ya tiene abundante producción y sus personajes son típicos, ¿no? De la sociedad limeña, ¿no? Que en ese tiempo, pues, mayormente la población era criolla, pues, en Lima, ¿no? ¿Ya? Bien, entonces, para esta pregunta, la respuesta precisa era la C, ¿ya? Su producción abundante y personajes criollos típicos. Esa es la respuesta. Muy bien, continuamos. La pregunta 8. Dice, en la comedia Ñacatita de Manuel Segura a ver, listo, listo, chicos, a ver qué dicen, cuál es. Ya, a ver, damos la solución. Ya, pues la idea de Yacatita es sobre todo basándonos en el tema central. Recuerda que el tema central es el matrimonio por interés, justamente le es atacar esa vieja costumbre, ¿no? Que es una costumbre antigua, pues, ¿no? ¿No? Que ahora pues ya se ha superado, ¿no? Ya no es como antes, ¿no? Que los padres te imponían el matrimonio, te decían, ¿saben qué? Te vas a casar con fulano porque es un matrimonio conveniente. No, pues ahora ya no es así. Aunque en algunos lugares sí todavía persiste, en zonas rurales todavía, ¿no? Hay esa costumbre de imponer el matrimonio a las hijas jóvenes, ¿no? Ya, pero justamente la idea es combatir, atacar mediante el humor esa costumbre antigua, ¿no? Ya, respuesta correcta, la B. ¿Ya? Letra B. Dijiste la B, ya, muy bien, veo que varios dijeron la B, perfecto, esa es la respuesta. Sigamos, pregunta 9. Ya, aquí nos dan un fragmento de Ñacatita. Como te das cuenta, es una secuencia dialogada, ¿no? Porque es teatro, pues, en el teatro todo es diálogo, ¿no? Ya dice, con respecto al siguiente fragmento de Ñacatita de Manuel Segura, marque la alternativa que contiene la afirmación correcta. A ver, diálogo entre Manuel, Rufina y también participa Juliana. Dice Manuel, señora, usted se propasa. Rufina dice, salga usted de aquí volando. Usted no se ha de casar con ella. No. Manuel dice, ¿y por qué no? Rufina contesta, porque ya he dispuesto yo a quién se la puedo dar. Juliana interviene, contra mi gusto. Chitón, dice Rufina, o sea, cállese. Juliana dice, podrá usted matarme, sí, pero disponer de mí jamás sin mi aprobación. Ah, se opone, ¿no?
Ya, con respecto al fragmento, ¿cuál es la idea correcta según el texto? ¿Ah? A ver, según el texto, ¿cuál es la idea correcta? A ver, revisa las opciones. Ya, listo, listo. A ver qué dicen. ¿Cuál es la clave? A ver, me dice, profesor, la B. Veamos. A ver, revisemos las opciones, ¿ya? Doña Rufina impone como pretendiente de su hija al petulante Alejo. Bueno, en el texto no se menciona a Alejo todavía, solamente la idea general de que la madre es la que decide con quién se casa la hija. Y dice, por lo menos tú, Manuel, contigo no, le dice, ¿no? Pero no se menciona a don Alejo todavía. La hija expresa su rechazo a los planes matrimoniales de doña Rufina. Claro, acá mira lo que dice, contra mi gusto. Podrá usted matarme, sí, pero disponer de mí jamás sin mi aprobación. Ahí se ve que la hija se opone a los planes, a esta costumbre de la madre puede de imponer el matrimonio, ¿no? Entonces está bien, ¿ah? La B sí está bien. La C dice, Juliana detesta unirse con don Alejo. Falso, pues ella no lo quiere, ¿no? La madre descubre que Alejo está casado, ahí no se ve. En el texto no se ve. Tienes que basarte solo en el texto, ¿ah? En este tipo de preguntas solo nos basamos en el texto, no en toda la obra. Entonces, bajo esa premisa, la clave sería solamente la B. ¿Ya? La hija expresa, ¿no?, su rechazo, ¿no?, a esta costumbre de la madre, ¿no? Muy bien. Ahí está, correcto. Ponemos la clave B. Bien, sigamos. Pregunta 10. Marque la alternativa que contiene las afirmaciones correctas sobre el argumento de la comedia ñacatita. Las correctas, pida. ¿Cuáles son correctas sobre la comedia ñacatita? A ver, vamos a ver los enunciados, ¿no? La primera dice, don Jesús recurre a las artes manipuladoras de ñacatita. Jesús es el papá de Juliana. ¿Él recurre a los servicios de ñacatita? Falso. No. No es no es don Jesús, es don Alejo, ¿ya? Esto sería falso. No va. 2. Juan el mensajero revela que don Manuel es un farsante. Falso. ¿Por qué falso? Porque el farsante no es Manuel. Manuel es el sincero, más bien, ¿no? El farsante es don Alejo. Ese es un doble cara, ¿sí o no? Claro. 3. La madre autoritaria pretende casar a su hija con don Alejo. Esto sí, ¿no? Doña Rufina es autoritaria y quiere casar a su hija con don Alejo. Es cierto. 4. Don Alejo es un hombre casado, su mujer está en el Cusco. Es cierto, es lo que se descubre al final de la obra, ¿no? Ya, pues entonces, finalmente la respuesta era 3 y 4, ¿sí? Clave D,
3 y 4. Listo, muy bien. Bien, chicos, como les dije al comienzo, hoy tengo programado un seminario con los chicos que postulan a San Marcos. Entonces, ahí tengo que estar pues, antes, ¿no? En otro horario, que es distinto al horario de colegio. ¿Ya? Es por eso que he tratado de avanzar más rápido para terminar la clase, la teoría y la práctica, de tal modo que lo que queda ahorita es hacer el temático, ¿no? El temático está habilitado a las 9:30, o sea, faltan menos de 2 minutos, ¿ya? Entonces, les voy a pedir que no se dirijan al intranet y a las 9:30 se habilita el temático de esta clase. ¿De acuerdo? Voy a dejar todo listo para que no tengan problemas, ¿no? Y podamos, pues, ya concluir la clase, ¿no? Un ratito, déjame revisar que todo esté en orden en el temático.